Dice, un referente histórico para los anunciadores del reino de Dios. El libro de los Hechos, en su primer capítulo, nos muestra los asuntos concernientes a un anunciador del reino. Es decir, está anunciando lo que Jesucristo propuso y le dijo a sus apóstoles. Entonces, tener a Jesús, diga conmigo, tener a Jesús como un modelo para evangelizar. Si yo no tengo carga por la gente, el diácono decía hoy, la gente está alarmada por lo que está pasando en Ucrania, por lo que está pasando en Alemania, por las guerras, por las pestes. Eso ya está aquí en la Biblia. La prioridad que nos debemos de preocupar nosotros es por ganar almas para Jesucristo. Es muy egoísta de nuestra parte levantarnos día con día, semana con semana, año tras año, y no anunciarle a este mundo que hay un Salvador. No tener carga por la gente que está en necesidad. No salir a buscar a las personas que tienen necesidad. Hogares, jóvenes, ancianos, niños, enfermos, cárcel. Y bueno, yo ya recibí a Cristo y me quedo así y así me muero. Esa es una manera muy egoísta de pensar. Es una manera muy propia. El Evangelio no es para mí, el Evangelio es para todos. El Evangelio es para compartirlo. El Evangelio es para predicarlo, no desde el púlpito, sino en la calle, en la casa, en el carro, con los amigos. El Evangelio es para compartirlo. Amén. Ahora bien, su vida se basaba en el ejemplo. Diga ejemplo. Ejemplo y enseñanza. Pregúntese si es ejemplo. Si es ejemplo usted en su casa, con su esposa, con sus hijos. Si es ejemplo en su trabajo, con sus clientes. Si es ejemplo de lo que se le enseña y se le predica. Si realmente usted aceptó a Jesucristo y es un ejemplo de lo que dice la Biblia. Porque yo puedo haber aceptado a Jesucristo, pero vivir como el diablo. Yo puedo aceptar a Jesucristo, pero vivir como Judas. Yo puedo aceptar a Jesucristo y vivir como a mí se me da la gana. Eso no es ser ejemplo. Eso no es practicar la enseñanza. Ahora, recuérdese que él dijo que daba mandamientos. Amén. Ahora, ¿qué son mandamientos, pastor? Bueno, vamos a la Biblia. Mire, vaya al Evangelio de... vamos a Mateo primero. Vaya al Evangelio de Mateo primero. Y Mateo capítulo 28. Usted va a ver ahí algo interesante en Mateo 28. Mire lo que dice Mateo 28, verso 20. Enseñándoles que guarden. Amén. Aparece la palabra enseñándoles cuando habla del mandamiento, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué era lo que enseñaban los apóstoles? Lo que Jesús les había mandado. Una pregunta que nos debemos hacer nosotros, ¿realmente nosotros estamos poniendo en práctica lo que Jesús nos enseña? ¿Estamos obedeciendo lo que Jesús nos enseña, los mandamientos del Señor Jesucristo? Ahora, mire lo que dice Marcos capítulo 16. Observe ahí, Marcos capítulo 16. Marcos 16, 15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esos son mandamientos.
Hay requisitos para ser salvos y es bautizarse. Y no tengo tiempo para hablar de eso, ¿ok? Pero la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Y Dios no es un ser tripartito, es un solo ser. No hay tres. Pero pastor, no hay tres. La Biblia dice que hay uno y que su nombre es Jesús. No puedo seguir, ¿ok? Pero yo no creo en la Trinidad. La Trinidad no existe. Yo creo en un solo Dios y su nombre es Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, esos son mandamientos. Y entonces su vida se basaba, diga conmigo, en ejemplo y enseñanza. Entonces, esta es la pregunta que nos debemos de hacer nosotros cuando miramos Hechos capítulo 1. Cuando empieza la carta, dice que trató, vuelva a leer, vuelva nuevamente ahí a Hechos capítulo 1, vuelva a leer, donde dice, ¿cómo dice? Ciertísimamente, Teófilo, ¿qué es lo que dice? Hello. No lo escucho. Ajá. Ok. Que comenzó a hacer y comenzó a enseñar. Es decir, Jesús enseñaba con el ejemplo. Amén. Hay muchas personas que sacan la Biblia, pero no dan ejemplo. Hay otras personas que conocen la Biblia, pero no dan ejemplo. Jesús enseñaba con el ejemplo. Amén. Entonces, ¿qué dice? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba en gloria. Amén. Entonces, un referente histórico para los anunciadores del reino. Primero, tener a Jesús. Necesito tener a Jesús en mi corazón. Amén. Si no tengo a Jesús en mi corazón, entonces, doesn't matter, yo no voy a hablar de Dios. Yo no voy a tener carga por este mundo, no voy a tener carga por las personas que se están perdiendo, no voy a tener carga por el que está en la cárcel, por el que está enfermo, no voy a tener carga y voy a vivir mi vida. That's my life. I don't care what the people. Es decir, yo vivo mi vida, la gente trabaja para vivir, trabaja para comer, trabaja para pagar biles, trabaja para satisfacer deseos personales, pero no trabaja para Dios. Y somos muy egoístas. Somos tan egoístas que cuando tenemos necesidad, ahí sí queremos que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos sane, que Dios escuche nuestras oraciones, que Dios sane nuestras enfermedades, que Dios abra puertas de la cárcel, que Dios me arregle mis situaciones de inmigración, que Dios me arregle mis situaciones financieras. Pero cuando no tenemos ninguna necesidad, I don't care. Doesn't matter. It's not my problem. You know, that's the pastor's problem. The pastor, he need pray. The pastor, he need come to the church early in the morning. The pastor doesn't need fasting. Me, no. Yo necesito comer, yo necesito divertirme. Así piensa esta sociedad y así piensa la iglesia. Pero Jesús enseñaba y predicaba. Jesús les dijo a sus apóstoles, ustedes vayan a las ovejas perdidas de Israel. No lleven 2 túnicas, ni tampoco 2 calzados. Y no se preocupen por lo que han de decir o lo que han de comer. Mi paz irá con vosotros y donde ustedes entren dirán shalom, que significa paz. Y si esa paz es recibida en esa casa, mi paz descansará ahí. Y si esa paz es rechazada, sacúdanse las sandalias, sacúdanse en el polvo de sus sandalias y váyanse. Mucha gente rechaza a Jesús dentro de la iglesia.
Mucha gente no está haciendo los propósitos divinos de Jesús dentro de la iglesia. Mucha gente no se deja enseñar. Solamente escucha, pero no se deja enseñar. Mucha gente escucha, pero no obedece. Mucha gente sigue el evangelio a su manera y no es así. Hay un solo evangelio, hay un solo Dios y hay un solo mandamiento. Amén. Ese mandamiento viene por la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo, ustedes vayan y hagan como se les enseñó. Ustedes no van a predicar en el nombre suyo, van a predicar en el nombre de Dios. Ustedes van a enseñar en mi nombre, les dijo Jesús. Lo que yo les enseñé, ahora ustedes lo van a compartir con aquellos que os enseñe. Así es como funciona el evangelio. Tenemos dentro de la iglesia mucha gente con su propio evangelio, su propia manera de pensar, su propia manera de llevar las cosas en Dios. No obedecen a los hombres, no obedecen a Dios. Es como una especie de metamorfosis entre el gusano y la mariposa. Una vez le expliqué, el gusano que se transforma en mariposa, cuando la mariposa está dentro del capullo y ya se está desarrollando y sus alas, si el capullo lo rompe uno antes de que la mariposa se termine de formar, probablemente no se desarrollan sus alas, ni tampoco el color de sus alas. Hay muchos que recibieron a Jesucristo, pero rompieron el capullo antes, por eso son inmaduros, caprichosos, rebeldes, desobedientes, contumaces, viven como quieren, hacen lo que quieren, no buscan a Dios, no oran, no ayunan, no se santifican, no leen la Biblia. Pero cuando tienen necesidad quieren que Dios les responda. Jesús no enseñó eso, hermanos. Jesús tomó 3 años y medio con los apóstoles, los doctrinó, fueron bautizados, les enseñó acerca del reino y les habló en muchas ocasiones de una manera muy áspera, porque necesitaban entender. Hoy en día usted sí soporta un insulto cuando va manejando en el carro y le bajan la ventanilla y le recuerdan a toda su familia, pero no soporta una predicación fuerte dentro de la iglesia. Sí soporta que su compañero de trabajo le falte al respeto. Sí soporta que sus hijos le falten el respeto. Sí soporta que un familiar de usted lo humille y le falte el respeto, pero no soporta un mensaje fuerte dentro de la iglesia. Lo primero que dice la gente es que no hay amor. No, el amor de Cristo está. El problema es que no tiene amor el que lo está recibiendo. Porque el que realmente ama, corrige. El que realmente ama se disciplina. El que realmente ama se deja enseñar. Si los apóstoles hubieran tomado una actitud diferente, como mucha gente toma la actitud dentro de la iglesia, que escucha el mensaje pero viven como quieren, entonces hoy no habría evangelio. No hubiera llegado la salvación a nosotros. Los apóstoles se apegaron a la letra del maestro. Vayan y enseñen como se les enseñó. Compartan este mandamiento. Y así ellos lo hicieron generación tras generación. El evangelio que hoy se predica lo viven de una manera muy diluida las personas. Pero el verdadero evangelio, usted lo encuentra en el libro de los Hechos y en el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Usted encuentra el verdadero evangelio. ¿Qué es lo que enseñó Jesús? ¿Cómo debe de vivir uno para Dios? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Ejemplo, ¿cuántos años hace que tienen el evangelio? ¿Cuántas almas ha ganado? ¿Cuántos estudios bíblicos ha dado? ¿Cuántas horas de oración tiene por semana? ¿Cuántos ayunos tiene al mes o al año? ¿Ha hecho usted un cálculo cuántas horas de oración tiene a la semana? ¿Cuánto ora usted realmente por semana? ¿15 minutos? ¿20 minutos? ¿30 minutos? ¿Ayuna cada 30 días? ¿Qué tanto conocimiento de la Biblia tiene? Hay personas que no conocen la Biblia, no la estudian.
Saben que hay un Dios que se llama Jesucristo, pero no conocen lo que dice aquí. Por eso cuando escuchan un mensaje son confrontados. Y como Jesús dice las cosas por su nombre, no le quita ni un punto, ni una tilde, ni una coma. Al pecado se le llama pecado, a la lujuria se le llama lujuria, a la desobediencia se le llama desobediencia, a la irreverencia se le llama irreverencia, al irrespeto se le llama irrespeto, a la falsedad se le llama falsedad y al pecado se le llama pecado. Y evidentemente como desconozco lo que dice la Escritura, entonces termino ofendido, termino molesto. Pero los apóstoles, después que recibieron el mandamiento y la enseñanza, ellos salieron a predicar el evangelio y en cada casa que tocaban la puerta, ellos hablaban y anunciaban de la venida de Jesucristo. La gente se está preocupando. ¿Por qué nos preocupamos si se acaba el mundo? Mejor preocupémonos si cuando se acabe este mundo nuestro nombre va a estar inscrito en el libro de la vida y podemos ser salvos. Esa es la verdadera preocupación que deberíamos de tener. ¿No quiere ir a ganar un ucraniano cuando no ha ganado almas aquí en Houston? Hay alguien que va y le toca la puerta al pastor de la oficina y dice, pastor, yo me quiero ir de misionero a Asia. Y le dice el pastor, oh, qué bien. Bueno, empieza con tu vecino que es del país de Asia. Tráelo a la iglesia. Así funciona esto. Ahora, los apóstoles tenían a Jesucristo en su corazón y ellos cumplieron con el commandment, es decir, con la comisión. ¿Está cumpliendo usted con la comisión? ¿Está usted evangelizando? ¿Está usted en ayunos, en vigilia? ¿Está usted tomando carga por esta humanidad? ¿Está usted orando por los enfermos, por los que están en la cárcel? No lo miro en la oración. Disculpe. No lo miro en los ayunos. Disculpe. Miro que llega tarde, que viene desanimado. No, hermano. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Jesucristo, aunque tenga luchas, lo tiene todo. El que tiene a Jesucristo, aunque tenga problemas, lo tiene todo. El que tiene a Jesucristo, lo tiene todo. Amén. Yo ya estoy viejo para comer cuentos de la gente. Es que yo estoy desanimado, no tienes a Cristo. Porque el que tiene a Cristo no está desanimado, está en luchas, está en pruebas, pero no está desanimado. Tiene aflicción, pero no está desanimado porque tiene a Cristo en su corazón. Es decir, estoy en lucha, estoy en aflicción, estoy en prueba, pero sé que Jesucristo está conmigo. Y si Jesucristo está conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén, amén. Entonces, su hablar era inspirado por el Espíritu Santo. Hermano, déjeme decirle algo y déjeme ser muy honesto en esta mañana. Usted no va a llegar a la salvación de su alma si el Espíritu Santo no descansa sobre usted. No tengo tiempo para explicar teología y partir teo y logia. No tengo tiempo. Pero no puedo llegar al final de mi vida si el Espíritu Santo no está sobre mí. Porque puedo tener teo, que es Dios, teología, conocimiento, pero el conocimiento te sirve para ciertas cosas. El Espíritu Santo te sirve para todo. Porque el Espíritu Santo es nuestra fortaleza. El Espíritu Santo vence el mal. El Espíritu Santo hace retroceder a las tinieblas. Entonces necesito el Espíritu Santo dentro de mi vida. Jesús hablaba bajo la dirección de su Santo Espíritu. Los apóstoles hablaban bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios. Ellos dijeron, ¿quiénes son estos hombres que son del vulgo? Es decir, hombres sin letra, ignorantes, que no fueron a la universidad, excepto el apóstol Pablo. Pero cuando hablaban, tenían una sabiduría que ninguno del Sanedrín que había estudiado hablaba como ellos hablaban. ¿Quién era? El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el que da convencimiento, el Espíritu Santo es el que redarguye. Y tenemos una cantidad de cristianos que son cristianos pero sin espíritu. Son cristianos sin Espíritu Santo. Por eso no tiene deseo de venir a la iglesia, no tiene deseo de orar, no tiene deseo de leer la Biblia, le duele cuando va a dar una ofrenda, se molesta cuando piden diezmo, menos trabajar, hace como que no es con él, se siente incómodo, a cada rato va al baño o agarra al niño o mira el techo porque no hay Espíritu Santo. Lo que hay es conocimiento. Y el conocimiento solamente es eso, es conocimiento. Los católicos tienen conocimiento, los bautistas tienen conocimiento. Y todas las religiones del mundo tienen conocimiento, pero lo que necesita el ser humano es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que da el convencimiento. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado. El Espíritu Santo es el que da la sabiduría que el ser humano necesita. Hay algunos aquí viviendo en pecado que no se arrepienten. Cometen pecados diariamente y no se arrepienten. Saben que están en pecado y no se arrepienten. O se arrepienten, pero siguen haciendo lo mismo. Yo lo dije hace 15 días atrás. Hay gente que quiere cambiar, pero sigue haciendo lo mismo. Nunca vas a cambiar así. Si vas a cambiar, tienes que dejar tu viejo estado natural para volver a un estado nuevo. Por eso cuando uno se arrepiente y se bautiza, debe de ser una nueva criatura. No puede seguir siendo la misma vieja criatura. Porque entonces el bautismo que corresponde ahora a esto para salvación, estás anulando la sangre de Jesucristo. Te bautizaste en el nombre de Jesucristo, pero estás en rebelión. Te bautizaste en el nombre de Jesucristo, pero estás en pecado. Te bautizaste en el nombre de Jesucristo y vives en desobediencia. Te bautizaste en el nombre de Jesucristo y tienes una lengua que no la puedes controlar. Te bautizaste en el nombre de Jesucristo y tienes unos pensamientos tan iracundos y tan cochinos que ni siquiera se pueden pronunciar. Estás pisando la sangre de Jesús. Estás pisoteando el sacrificio que hizo el Cordero por cada uno de nosotros. Tú no te tienes que sentir obligado de venir a la iglesia. Tú tienes que venir agradecido a la iglesia. Tú tienes que venir contento a la iglesia. Tú tienes que alabar a Dios contento en la iglesia. Tú tienes que servir a Dios contento en la iglesia por lo que hizo Él por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, ¿necesito el Espíritu Santo? Sí. Entonces dice el verso 2, después de haber dado mandamientos, diga mandamientos, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Mire, quizá lo voy a invitar. Ahora en marzo, creo que en marzo voy a dar una clase de liderazgo por Zoom a una iglesia. Y el pastor me llamó y quiere que dé una clase de liderazgo. Y entonces a lo mejor lo invito a usted también para que esté en esta clase y transmitimos desde aquí y también transmitimos a los líderes de la iglesia. Y ahora entienda esto. Dice que les dio el mandamiento por el Espíritu. Si a ti te cuesta obedecer, te cuesta sujetarte, te cuesta vivir en santidad, te cuesta controlar tu lengua, tus pensamientos, es que el Espíritu Santo no descansa sobre ti. Esa es la realidad. Tienes Dios, teología, conocimiento. Sí, yo sé que Jesucristo es Dios, yo sé que debo de arrepentirme, yo sé que debo de bautizarme, sí, yo sé que decir esto o hacer esto está mal, pero lo sigues haciendo. Porque el Espíritu Santo no descansa. Cuando el Espíritu Santo descansa sobre la humanidad, hombre o mujer, entonces todo lo malo que hay en el ser de uno se deshace. Porque donde está Dios no puede haber nadie más. El Espíritu Santo mora. Por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu para que se aparte de vosotros. Una cosa es hablar en lenguas y otra cosa es que descanse el Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Eso es muy difícil. Hay mucha gente que está tan confundida. Tan más confundido que Confucio. Había un profeta que murió, Elías o Eliseo.
y va una caravana de un muerto. Estaba muerto, iba a la caravana, lo llevaban en camilla, como usted quiera llamarle. Da esa casualidad que el muerto cae sobre la tumba. ¿Quién era, Eliseo o Elías? Eliseo, gracias. Cae sobre la tumba de Eliseo y el muerto resucitó. Era tan fuerte el poder de Dios en Eliseo que aún estaba en los huesos. Y Jeremías dijo, no puedo callar, siento un fuego en mis huesos. Eso es Espíritu Santo, no hablar en lenguas. Vamos a llegar hasta el verso 8 del capítulo 1 de Hechos. Pero lo importante aquí es que si yo estoy siendo ejemplo a esta sociedad, a mi familia, si yo tengo carga por la gente. Mi esposa me decía en estos días, ¿y usted por qué se va más temprano? Estoy llegando más temprano de lo que llego a la iglesia, porque ya no puedo dormir. Porque tengo carga. No solamente por usted, que muchos de ustedes me hacen doler la cabeza y me hacen llorar por la rebeldía que tiene. Le dije que iba a hablar claro. A mí me gusta hablar claro. A mí no me gusta andarme por las ramas, porque bastante estuve en el mundo para ser hipócrita. Ahora estoy en el Evangelio y hablo verdad y no miento. Debemos de tener carga por la gente nueva que llega a la iglesia, por los matrimonios, por los que recién se están bautizando, por aquellos que vamos a ganar, por los proyectos que tiene la iglesia, por los que están en la cárcel, en el hospital. Cuando usted está enfermo, usted desea que la iglesia ore por usted. Cuando usted tiene una necesidad, usted desea que la iglesia ore por usted y lo debe de hacer. Pero ¿por qué yo no soy de la misma manera cuando otros tienen necesidad? ¿Por qué no tengo carga por los que están en la cárcel? Usted que tiene hijos, vaya al Bentham, vaya al hospital de los niños que tienen cáncer. Pida permiso para que lo dejen entrar a una de esas salas donde el cáncer se está comiendo parte de los miembros del cuerpo de los niños, el cerebro, la garganta, los pulmones, y verá cómo la compasión lo toca. Si tiene papeles, vaya a la cárcel. Vaya a una cárcel federal, a una cárcel estatal. Usted que está joven y fuerte y se cree gallo de gallinero, vaya a un nursing home, porque para ahí vamos todos. Yo no escucho a la gente orar por los ancianos, como si usted no fuera a ser anciano un día, y usted va a querer que el día que sea anciano alguien esté orando por usted para que fortalezca sus huesos. Hemos perdido tal compasión por esta humanidad que lo que debe de hacer la iglesia no lo hace. La iglesia es la que está en la primera línea de oración, de ayuno y de vigilia. La iglesia es la que tiene que estar intercediendo por aquellos que no conocen el Evangelio. Cada una de estas sillas que usted ve aquí es responsabilidad suya de que esté llena. No mía, suya. Es su responsabilidad evangelizar, es su responsabilidad orar, es su responsabilidad ayunar, es su responsabilidad santificarse, es responsabilidad ponerle candado a su lengua, es responsabilidad ponerle candado a su mente y pensar con el pensamiento de Jesucristo y alabar y glorificar el nombre de Dios como Jesús nos enseña en su palabra. La santificación no solamente es para mí, es para usted. El Evangelio no es para mí, es para nosotros. La evangelización no es para mí, es para todos nosotros. No cae sobre la responsabilidad de un hombre, cae sobre la responsabilidad de toda la iglesia. Quiero que le hable bíblicamente porque hay mucho que le gusta. No, a mí hábleme con la Biblia. Yo le hablo con la Biblia, de la A a la Z. ¿Quién evangelizó? ¿Jesús o los apóstoles? ¿Quién evangelizó? ¿Jesús o los apóstoles? ¿A quién mandó Jesús? A los apóstoles. ¿Qué les dijo? Ir, vayan.
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Entonces, ¿sobre quién cayó la responsabilidad? Sobre los apóstoles. Ya sé, pastor, yo no soy apóstol, no, pero es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tenemos responsabilidad. Amén. 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 Dele una alabanza fuerte a Jesús. Ahora bien, tener a Jesús como modelo evangelista, y el libro de los Hechos en su primer capítulo nos muestra los asuntos concernientes a un anunciador del reino. Diga, anunciador del reino. ¿Qué significa? Bueno, eso, hermano, anunciar el evangelio, compartir. Pastor, pero yo no sé qué decir. ¿Cómo no va a saber qué decir? Si tiene a Jesucristo en su corazón. Tiene que estudiar la palabra, tiene que estudiar el evangelio de Mateo, de Marco, de Lucas, de Juan. Tiene que compartir en el supermercado, en el parque, en la tienda. Tiene que involucrarse. Tiene que hablar del Señor. De Él tenemos que hablar. No de cómo va la Copa Europea. Eso da náuseas. Saben la tabla de posición de la Liga de Europa, pero no saben la tabla de posición de su vida espiritual. Se compran una camiseta de $400, pero no dan una ofrenda de 500 en la iglesia. Así está la iglesia. Así están los cristianos hoy en día. Se han vuelto indolentes. Porque no hay oración, porque no hay ayuno, porque no hay lectura, porque no hay consagración, porque toman el evangelio de una manera muy liviana. Jesus love you. No, ¿quién le dijo a usted que Jesucristo era un hippie? Jesucristo no es un hippie, ni tampoco usaba pelo largo. Jesucristo es Dios manifestado en carne, que trajo su reino a la tierra para que nosotros entendiéramos que el reino de Él es más poderoso que cualquier reino de este mundo, que Él tiene el poder y solamente Él de resucitar entre los muertos y que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Así que debemos de hacer conforme Él nos enseña en su palabra e ir y predicar este evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces dice en el verso 2, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. ¿Quién los eligió? Dios. ¿Quién lo eligió a usted para estar en la iglesia? Dios. Pero no lo trajo a la iglesia para que se siente como un niño bonito, una niña bonita. No. Lo trajo a la iglesia para servir. Lo trajo a la iglesia para que sea instruido por los mandamientos. Lo trajo a la iglesia para hacer su voluntad. Lo trajo a la iglesia para que a través de su mente, sus labios, sus manos, su corazón, su cuerpo, su familia y su finanza, Él se pueda glorificar. Para eso lo trajo. Por eso a veces muchos en la iglesia se engordan espiritualmente, se engordan hasta que explotan. Se engordan de conocimiento. Eso yo ya lo sé, pero ¿de qué me sirve saber algo que no lo pongo en práctica? ¿De qué me sirve saber algo que no lo comparto, no lo desarrollo? El que aprende bien jamás se olvida. Yo no juego ya a la pelota, pero yo sé cómo pararme en una cancha. Yo sé cómo pegarle con efecto. Yo sé jugar. Lo aprendí de que era un niño. Y aunque ya no juego, si juego un partido, yo sé dónde pararme para hacer un gol. Sé cómo pegarle a la pelota. Porque el que aprende bien, jamás se olvida. Y el que aprende bien las cosas de Dios, jamás se olvida. El que aprende bien las cosas de Dios, la practica, la pone por obra, se multiplica, evangeliza, ayuna, ora, vigila, lee la palabra, comparte el evangelio. ¿Por qué? Porque aprendió bien. Amén. 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 Es el punto. No busquemos excusas para no evangelizar, para no orar,
para no ayunar, para no leer la palabra. No busquemos excusas. Por eso a veces nos cuesta tanto que nuestras oraciones sean escuchadas. Queremos que nuestra familia sea salva, pero no queremos salvar a nadie con nuestro mensaje. Eso viene del Espíritu. Queremos que nuestra familia sea salva, pero no queremos salvar a nadie con nuestro mensaje. Es decir, no queremos compartir lo que Dios nos ha dado. Por eso Jesús dijo, nadie es profeta en su tierra. Por eso la mayoría de nosotros los predicadores no estamos en nuestros países de origen, porque somos más útiles en otros países que en nuestro propio país. Si tú quieres que tu familia esté en el Evangelio, vas a tener que pagar el precio de salir a buscar a otros. Vas a tener que pagar el precio de ir a visitar a otros. Vas a tener que pagar el precio de ir al hospital, de ir a la cárcel. Vas a tener que pagar el precio de la oración, del ayuno, de la vigilia. Vas a tener que pagar el precio de ganar almas que no tienen nada que ver contigo. Y Dios, en su infinita misericordia, a través de tu arduo trabajo, tendrá misericordia de tu familia y también serán salvos. Pero cuando tú quieres que Dios te responda, cuando no estás dispuesto a pagar el precio que a través de ti Dios se puede glorificar, entonces vas cuesta arriba. Dios no puede hacer nada. Porque el Evangelio se comparte. Las bendiciones se comparten. La mayoría de nosotros los cristianos queremos que Dios nos bendiga y nos queremos quedar con la bendición. No la compartimos. O si la compartimos, es muy mínimo lo que compartimos. Pero la bendición es para compartirla. El Evangelio no es para encerrarlo dentro de nuestra cabeza, sino para compartirlo. La oración hay que compartirla. ¿Por qué el diablo gana terreno? ¿Por qué este señor Putin está haciendo lo que está haciendo? Porque la iglesia está dormida. Ahora están tratando de unirse en Ucrania los evangélicos. Ahora el evangélico del común denominador ora cuando la soga la tiene aquí. Se arrepiente cuando la soga la tiene aquí. Viene a la iglesia cuando la soga la tiene aquí. ¿Por qué esperar hasta el último momento para darme cuenta que necesito a Dios? Si de que tengo existencia necesito entender que Dios siempre lo voy a necesitar. ¿Por qué voy a esperar a que me pase algo grave para darme cuenta que necesito convertirme a Jesucristo? Es como aquella persona que tiene un dolor y no va al médico y cuando vaya está muy avanzada la cosa. Cuando yo sé que no estoy bien espiritualmente, ¿por qué voy a esperar prácticamente a estar destruido para reconocer a Dios? Cuando me doy cuenta que no estoy haciendo bien las cosas, es ahí mismo debo de rectificar y volverme a Dios. Jesús le dio un commandment, les dio mandamientos, le dijo ir y predicar, ir y hacer discípulos, vayan, toquen las puertas, hablen de mí. Llenaron Jerusalén, llenaron Samaria, llenaron Judea. Pablo llegó a Roma, donde quiera que esos hombres estaban. No hablaban ni del Barcelona, ni del Real Madrid, ni de la Liga Centroamericana, ni del Super Bowl. No, hablaban de Jesucristo. Decían que Jesucristo iba a venir pronto, que se arrepintieran, que se bautizaran, que se convirtieran de sus malos caminos, que tenían una promesa de recibir el Espíritu Santo, que tenían una bienaventuranza de llegar al cielo, que abrieran las puertas de su corazón y que aceptaran a Jesús como su Salvador. Eso era lo que hacían ellos. Pero la iglesia habla de los programas que están saliendo en Netflix, de la oferta que hay en Walmart y de mucho café en McDonald's y dale para aquí y dale para allá. Y la gente se está yendo al infierno sin conocer a Jesucristo. Cuando la iglesia debería de estar preocupada por evangelizar este mundo. ¿Por qué te duele tanto ayunar y orar si cuando eras mundano amanecías bailando?
¿Por qué te cuesta tanto ayunar? Y si vas al médico y te dice, mañana lo quiero en ayuno. Ah, sí, doctor, sí. Y cuando el doctor de doctores te dice que ayune es porque tiene un propósito mayor que una medicina natural, sino que es una medicina espiritual para sanar tu alma y tu corazón. Ahora bien, sigo. Mire lo que dice ahí. Tener a Jesús como un modelo evangelista invitaba a sus oyentes a esperar en la promesa. Es decir, ¿se acuerdan cuando les dijo que no se movieran de Jerusalén hasta que recibieran el poder que viene de lo alto? Es decir, Él les dijo, ustedes oren, ayunen, vigilen, hasta que el poder que viene de lo alto caiga sobre ustedes. Tenemos muchos cristianos que de Espíritu Santo, nada. Conocimiento sí, pero Espíritu Santo no. Y como no hay Espíritu Santo en sus vidas, entonces, ¿quién controla ese cuerpo? ¿Quién controla esa mente? La controlas tú, no Dios. Tú controlas tu cuerpo, tú controlas tu mente. Y hay un cierto grado de moralidad. Una persona que no tiene Espíritu Santo tiene conocimiento y tiene un cierto grado de moralidad. Pero cuando el Espíritu Santo descansa sobre una persona, entonces ahí está completo. Porque ya no necesita que el pastor le diga, o que el líder le diga, o que la esposa le diga, o que venga allá alguien de los palotes a decirle su vida moral, sino que el mismo Espíritu Santo, el cual es Dios, redarguirá la mente, el corazón de la persona, lo llevará a un quebrantamiento, lo llevará a su misma presencia, lo llenará de su Santo Espíritu, le dirá y escudriñará en el fondo de su corazón lo que está mal, le dirá que su proceder, su actitud, su comportamiento, su manera de ser y de pensar y de hablar y de actuar no va conforme a la voluntad de su Espíritu Santo, y entonces lo llevará de rodillas a un quebrantamiento y a una oración tan profunda que será liberado, no porque él sea sabio o porque ella sea sabia, sino que el poder del Espíritu Santo es tan fuerte y es tan santo porque es el Dios mismo que renaurdirá la mente y el corazón de la persona y le hará entender cuál es su santa y divina voluntad. Amén. Entonces dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que necesito el Espíritu Santo, definitivamente que sí. Lo necesito en mi vida. Necesito el Espíritu Santo, necesito tener el enfoque divino de Dios en mi mente y en mi corazón. Los asuntos personales, déjeme decirle aquí, los asuntos personales hacen perder el enfoque divino. Los asuntos que nosotros tenemos como personas a veces nos hace perder el enfoque de lo celestial. Y estamos más preocupados en las cosas terrenales que en las cosas espirituales. Entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué dijo él? Bueno, dijo esto. A ver si lo tengo aquí. Los asuntos personales son potestativos de Dios. Es decir, los asuntos personales nuestros no tienen nada que ver con los asuntos de Dios. En el mundo tendrías aflicción, pero Él dijo, yo he vencido al mundo. La preocupación de Jesucristo es poder alcanzar todos aquellos que reciban a Jesús como su Salvador antes que este mundo le pase lo que tenga que pasar. Y en ese plan está usted y estoy yo. Entonces el verso 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad.
Y termino con esto. A ver. Me pasé. El verso 8 dice así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo descansa sobre nosotros, entonces somos testigos del poder de Dios. Cuando el Espíritu Santo descansa sobre nosotros, entonces nadie nos puede callar. Cuando el Espíritu Santo descansa sobre nosotros, entonces lo que vamos a hablar es solamente de Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo descansa sobre nosotros, entonces nuestra voluntad está rendida a Dios. Cuando el Espíritu Santo descansa sobre nosotros, entonces no tenemos pereza para orar, para ayunar, para vigilar, para evangelizar, para involucrarnos. Cuando el Espíritu Santo descansa sobre nosotros, nuestra vida espiritual está ordenada. Cuando el Espíritu Santo descansa sobre nosotros, todos decimos que sí. Pero cuando el Espíritu Santo no descansa sobre nosotros, entonces tenemos muchos problemas. Cuando los profetas venía la palabra de Dios sobre ellos, ellos decían esto: habla Jehová que tu siervo oye. Su oído estaba atento a la voz de Dios. Los apóstoles no hablaban en nombre de ellos, hablaban en el nombre de Dios. Hay mucha gente que habla en el nombre de ellos. Usted no habla en el nombre suyo, habla en el nombre de Dios. Pero para hablar en el nombre de Dios, el Espíritu Santo debe descansar en uno. El mismo Jesús lo dijo. Y eso que Jesús es Dios manifestado en carne. Él dijo, no se haga mi voluntad, haciendo una diferencia entre lo divino y lo humano. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo le pregunto, ¿en qué voluntad anda usted? Porque si anda en la voluntad suya, forget it. Está perdido. Are you lost? Ya perdió. El que anda bajo la voluntad de su propia carne, de su propio pensamiento, de sus propias pasiones, de sus propias concupiscencias, de sus propios deseos, está perdido. Yo debo andar bajo la voluntad del que nos llamó. ¿Usted sabe quién lo llamó? Lo llamó Jesús para darle salvación y vida eterna. Amén. 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 Entonces, ¿necesito el Espíritu Santo? Definitivamente que sí. Pero no solamente para hablar en lenguas, sino recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo redarguye de pecado. El Espíritu Santo ordena nuestra vida. El Espíritu Santo nos reprende cuando estamos mal. Si tú vienes a la iglesia y sabes que estás mal y no te arrepientes, pues que Dios tenga misericordia de ti. De verdad. Porque no se puede hacer nada. Cuando yo vengo a la iglesia y soy confrontado con mi pecado, con mi desobediencia, con mi actitud, con mi irreverencia, y no me arrepiento, y así como entro, salgo y me voy y sigo haciendo lo mismo, pues solamente Dios tomará la determinación un día cuando deje de existir. Pero mientras tengo vida, tengo la oportunidad de arrepentirme. Mientras tengo vida, el Espíritu Santo me está visitando para enderezar mi camino. ¿Qué pasó con David? David hizo un pecado terrible, tomó una mujer de su prójimo. No solamente eso, sino que cometió homicidio. Y después, cuando su hijo se enferma, oró y ayunó. Entonces viene el profeta y dice, un hombre tenía una oveja y el rey la tomó y ese hombre eres tú, porque así hiciste tú con la mujer de Urías y va. Y dice que se lavó la cara y se cambió el vestido, porque ya. Cuando el Espíritu Santo descansa sobre un ser humano, entonces Dios ordena todo. Y lo chueco lo endereza, el pecado lo erradica y descansa la paz. El entendimiento de la persona se abre, se da cuenta de su condición, de lo que está haciendo y de lo que no está haciendo,
y para que Dios lo llamó para hacer su voluntad. ¿Tú quieres que tus oraciones sean escuchadas? Empieza a hacer la voluntad de Dios en tu vida. ¿Tú quieres que Dios te responda? Empieza a hacer la voluntad de Dios en tu vida y sé obediente, sé sujeto, sé humilde, déjate enseñar. Hay mucha gente que quiere enseñar lo que mal ha aprendido. No puedes enseñar si no has aprendido bien. No puedes ser ejemplo si no has aprendido bien. Le dices a tus hijos que tienen que orar y tú no oras. Le dices a tu esposa y a tu esposo que tienes que ayunar y tú no ayunas. Le dices a tu esposo y a tu esposa y a tus hijos y a tu familia que se tienen que consagrar y tú no te consagras. Le dices a tus familias, a tus hijos, a tus seres queridos que debemos de ser obedientes y tú no obedeces. Le dices a la gente que tiene que estudiar la Biblia y tú no la estudias. ¿Por qué no puedes dar un estudio bíblico? Porque no estudias. Pero cuando tú estudias la Biblia, cuando eres sistemático, cuando eres un hombre y una mujer que todos los días estás leyendo y todos los días estás estudiando, entonces estás listo. Y se presenta la oportunidad y tú enseñas. Hay personas que quieren predicar en un altar, pero lo que pasan es vergüenza, porque no pueden. Porque para predicar la palabra necesitas ser un hombre o una mujer que te gusta estudiar la Biblia, que te gusta escudriñarla, saber los significados, las respuestas, tiempo pasado, presente, futuro, la determinación de cada palabra en el hebreo, en el griego, amar la oración, amar el ayuno. ¿Por qué? Porque cuando estás en eso, cuando estás en el mero mole de la palabra, entonces es donde Dios va a empezar a fluir y donde Dios va a empezar a ministrar, no por lo que aprendiste en ese momento, sino por el conocimiento acumulado de presencia, de oración, de ayuno, de estudio. Eso se metió en el espíritu, está dentro de los huesos de uno y uno empieza a hablar y Dios empieza a fluir y el Espíritu Santo empieza a ministrar y Dios empieza a glorificar y empieza a sanar y a libertar a la gente. Necesito, diga conmigo, necesito el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo, porque sin Espíritu Santo hay conocimiento. Pero el conocimiento envanece y también embrutece. Porque el apóstol Pablo dijo que todo el conocimiento que tenía era basura. Ahora tenía un conocimiento mayor, que era la presencia de su Santo Espíritu dentro de él. Y eso es lo que necesitamos. Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. ¿Por qué el pecado todavía te domina? Porque el Espíritu Santo no descansa sobre ti. ¿Por qué la desobediencia te domina? Porque el Espíritu Santo no descansa sobre ti. ¿Por qué te es tan difícil pedir perdón? Porque el Espíritu Santo no descansa sobre ti. Pero cuando el Espíritu Santo descansa, entonces todo se vuelve normal. El mismo Jesús dijo en la cruz del Calvario, y con esto termino, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando el Espíritu Santo no descansa en nosotros, es mentira, no somos conscientes de lo que estamos haciendo.